Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En la profunda oscuridad del desierto de Durango, una bestia alfa derribó la puerta equivocada, buscando saciar su hambre. Creyó encontrar a un anciano frágil y senil, pero se topó con un verdugo de operaciones negras, esperando en la penumbra con el dedo en el gatillo. Lo que la criatura no sabía era que ese rancho no era una granja, sino un búnker diseñado para matar pesadillas que el gobierno intentó ocultar. El aire se llenó de olor a azufre y el sonido seco de una escopeta cargada martilló el silencio. Esa noche el depredador aprendió con sangre que hay viejos a los que ni el mismo diablo se atreve a visitar. El polvo seco y alcalino del semidesierto, en esa frontera invisible y traicionera entre Zacatecas y Durango, se incrusta en las arrugas profundas de don Evaristo, como si fuera una segunda piel curtida por los años y la violencia. A sus 78 años, su figura se recorta contra el horizonte rojizo del atardecer, no como un anciano frágil esperando el final, sino como un monumento de piedra olvidado que se niega a erosionarse bajo el sol implacable del norte. Sus manos, callosas y manchadas por el trabajo duro y la pólvora vieja, ajustan el sombrero con una precisión mecánica, carente de cualquier titubeo senil, mientras sus ojos, oscuros y alertas, escanean la vastedad de la llanura con la intensidad de un radar militar. No hay paz en su mirada, solo una vigilancia perpetua y calculada que analiza cada movimiento de los mezquites y cada sombra que se alarga, buscando patrones que rompan la normalidad del paisaje árido. El rancho Las Ánimas se alza en medio de la nada, como una estructura engañosa, una construcción que finge decrepitud para ocultar su verdadera naturaleza de fortaleza inexpugnable diseñada por una mente paranoica y táctica. A simple vista, la madera parece podrida y las láminas del techo vibran con el viento, sugiriendo un abandono inminente, pero bajo esa fachada de ruina rural se esconden refuerzos de acero soldados artesanalmente y muros de adobe con un grosor capaz de detener calibres pesados. Evaristo no ha construido un hogar para disfrutar de su retiro, sino un búnker camuflado entre la maleza y el olvido, un sistema de defensa perimetral donde cada ventana ofrece un ángulo de tiro despejado y cada puerta tiene cerrojos que desafían la lógica de una simple casa de campo. El lugar huele a grasa de armas, a encierro voluntario y a una soledad densa que se pega a la garganta. La rutina de Evaristo comienza mucho antes de que el sol se atreva a despuntar sobre las sierras lejanas, siempre a las 4 de la mañana, impulsada por un reloj interno forjado a golpes de disciplina castrense décadas atrás. No necesita despertador. El silencio absoluto de la madrugada es la señal que activa sus músculos rígidos, obligándolo a levantarse de un catre austero que rechaza cualquier comodidad moderna. Prepara el café negro, tan espeso como el petróleo, en una vieja pocillo de peltre abollado, y mientras el líquido hierve, su mente repasa mentalmente el inventario de suministros y municiones con la frialdad de un intendente preparándose para un asedio. No hay música, no hay radio encendida con noticias matutinas, solo el sonido de sus botas desgastadas golpeando la madera del suelo, marcando el ritmo de una existencia que ha cambiado los desfiles por patrullajes solitarios alrededor de su propia jaula. Para los pocos habitantes de los ejidos cercanos, Evaristo es simplemente el viejo loco que vive allá arriba, un ermitaño huraño que ahuyenta a los curiosos y se niega obstinadamente a vender sus tierras a los emisarios del narco o a las mineras extranjeras. Lo ven bajar al pueblo solo cuando es estrictamente necesario, manejando su camioneta antigua con la mirada fija al frente, ignorando los saludos y respondiendo con monosílabos que cortan cualquier intento de conversación trivial. Desconocen que ese aislamiento no nace de la misantropía común, sino de una necesidad operativa de mantener su perímetro libre de variables impredecibles y de ojos ajenos que no entenderían lo que él vigila. Creen que su rechazo a vender es terquedad de viejo, sin sospechar que Evaristo sabe que esa tierra está maldita y que su presencia allí no es una cuestión de propiedad, sino de contención de algo mucho peor que la avaricia humana. Bajo la camisa de franela a cuadros, el cuerpo de Evaristo es un mapa geográfico de dolor y supervivencia, un testimonio físico de la guerra sucia y de operaciones encubiertas que oficialmente nunca existieron en los archivos nacionales. Cicatrices de quemaduras, marcas de metralla y queloides dejados por sesiones de interrogatorio brutales
señales recorren su torso y espalda, recordatorios constantes de que el cuerpo humano es resistente, pero nunca olvida el trauma. La artritis ataca sus articulaciones con la llegada del frío nocturno, un dolor punzante que él acepta sin quejarse, utilizándolo incluso como un barómetro personal para medir los cambios en el clima y en su propio estado de alerta. No toma analgésicos que puedan enturbiar sus sentidos, prefiere el dolor agudo y claro que lo mantiene anclado a la realidad, recordándole que sigue vivo en un mundo donde muchos de sus compañeros son solo huesos en fosas clandestinas. La psicología de Evaristo opera en un estado de guerra permanente, donde la distinción entre el pasado militar y el presente rural se ha borrado casi por completo, dejando solo la misión de sobrevivir un día más. No sufre de la nostalgia que afecta a otros veteranos. Él no extraña la camaradería ni el uniforme, porque sabe que esas cosas eran solo disfraces para la brutalidad necesaria del oficio. Su mente es un archivo clasificado lleno de imágenes que harían vomitar a un civil, recuerdos de lo que los hombres son capaces de hacer en la oscuridad y de lo que a veces sale de esa oscuridad para devolver el golpe. Vive en una espera tensa, convencido de que la paz es solo una ilusión temporal, un intervalo engañoso entre dos conflictos, y que su deber es mantener la posición hasta que la amenaza inevitable decida finalmente mostrar su rostro. Brechas. En los corrales exteriores no hay ganado pastando plácidamente, sino una jauría de filas brasileños, bestias enormes de pelaje atigrado y músculos tensos que patrullan el alambre de púas con una disciplina casi antinatural. Evaristo no los trata con el cariño de un dueño de mascotas. No hay caricias en la cabeza ni juegos con pelotas, solo órdenes secas y recompensas de carne cruda que mantienen a los animales en un estado de agresividad controlada. Son herramientas biológicas, extensiones de sus propios sentidos deteriorados, entrenados para no ladrar ante cualquier coyote, sino para atacar en silencio y matar sin dudar cuando la orden sea dada. La relación entre el hombre y los perros se basa en un respeto mutuo y primario. Ambos son depredadores que reconocen en el otro la capacidad letal necesaria para sobrevivir en un entorno donde la debilidad se paga con la muerte inmediata y sangrienta. Cuando el sol finalmente se oculta y las sombras del desierto se alargan como dedos negros intentando entrar por las rendijas, el rancho Las Ánimas cambia de atmósfera, volviéndose un lugar opresivo y cargado de electricidad estática. El zumbido constante del generador diésel se convierte en el único sonido que compite con el viento, creando un muro de ruido blanco que paradójicamente hace que el silencio exterior sea más pesado y amenazante. La luz de los lampiones de gas proyecta figuras distorsionadas en las paredes de adobe, danzando con cada corriente de aire, mientras Evaristo se mueve por la casa apagando cualquier fuente de luz innecesaria para no delatar su posición exacta en el interior. La noche no es para descansar. La noche es el territorio del enemigo, el momento en que las reglas de la civilización desaparecen y la ley del más fuerte impera en la oscuridad absoluta del monte. En las últimas semanas, el ambiente ha cambiado sutilmente, una alteración casi imperceptible en la frecuencia del desierto que solo alguien con los Townsend instintos de Evaristo podría detectar y catalogar como peligro inminente. Los grillos, que normalmente crean una sinfonía ensordecedora al anochecer, han comenzado a callar abruptamente, dejando vacíos sonoros que pesan más que cualquier ruido, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración ante una presencia intrusa. El viento trae a veces un olor que no corresponde a la flora local, un hedor tenue a cobre y almizcle rancio que hace que los vellos de la nuca de Evaristo se ericen involuntariamente. No hay huellas visibles todavía, ni cadáveres expuestos, solo esa presión atmosférica densa que precede a la tormenta, la certeza visceral de que el aislamiento ha dejado de ser una barrera para convertirse en una invitación abierta para algo que observa desde la negrura. Evaristo termina su día sentado en su vieja poltrona de cuero desgastado, dándole la espalda a la pared más gruesa de la sala, con una escopeta calibre 12 descansando sobre sus piernas como si fuera un niño dormido. No sube a la habitación del segundo piso. Dormir en una cama es un lujo táctico que no puede permitirse cuando sus instintos le gritan que el perímetro ha sido vulnerado psicológicamente. Limpia el cañón del arma con un trapo aceitoso, revisando por enésima vez los cartuchos modificados artesanalmente que ha preparado, munición cargada con algo más que plomo, diseñada para detener cosas que no caen con disparos normales. Sus ojos se cierran solo a medias, sumergiéndose en una vigilia neblinosa donde el sueño es ligero y cualquier crujido de la madera vieja lo traerá de vuelta a la realidad en una fracción de segundo. Listo para apretar el gatillo y
y enfrentar lo que sea que la noche decida arrojar contra su puerta. La mañana irrumpe con una quietud que hiela la sangre, un silencio antinatural que pesa más que el plomo y que alerta a Evaristo antes incluso de que sus botas toquen el suelo de madera. No hay ladridos de bienvenida, ni el jadeo ansioso de los filas que usualmente patrullan el perímetro esperando su ración de carne. Solo hay el zumbido estático de las moscas que ya han comenzado su trabajo. Evaristo sale al porche con la escopeta terciada, sus ojos entrecerrados no por el sol naciente, sino por la certeza visceral de que la seguridad de su fortaleza ha sido violada mientras dormía. El aire huele a hierro oxidado y a entrañas abiertas, un aroma que lo transporta instantáneamente a las selvas del sur en los años 80, despertando un reflejo nauseabundo en la boca del estómago que lucha por reprimir con una mueca de disgusto y disciplina militar. Al llegar a la zona de los corrales, la escena que encuentra no es obra de coyotes ni de pumas extraviados de la sierra, sino una demostración de brutalidad quirúrgica y fuerza desmedida. Los perros, esas bestias de 70 kilos entrenadas para derribar hombres armados, yacen esparcidos como muñecos de trapos rotos, con las columnas vertebrales partidas con una facilidad espantosa. No hay señales de lucha prolongada, lo que indica que fueron tomados por sorpresa o silenciados con una velocidad que desafía la biología de cualquier depredador conocido en la región. Evaristo se arrodilla junto al cadáver del alfa, examinando las marcas en el cuello. No son mordidas erráticas, sino perforaciones profundas y limpias, hechas por garras que funcionaron como estiletes, buscando arterias y laringes para anular cualquier sonido de alarma antes de ejecutar la matanza. Avanzando hacia el ganado, el panorama cambia de una ejecución táctica a un vandalismo sádico, un cuadro dantesco de vacas destazadas no para alimentarse, sino por el puro placer de destruir. Los animales no fueron comidos, sus cuerpos están abiertos en canal, con los órganos expuestos al sol y las cabezas giradas en ángulos imposibles, como si algo hubiera jugado con ellos antes de desecharlos. La sangre empapa la tierra seca, formando un lodo negro y pegajoso que se adhiere a las botas de Evaristo, obligándolo a caminar sobre la evidencia de una masacre que carece de lógica natural. Esto no es hambre, es un mensaje escrito con vísceras, una advertencia dejada deliberadamente para que él la encuentre, la lea y entienda que su aislamiento ya no es garantía de nada. El impacto emocional golpea a Evaristo con la fuerza de un culatazo en el pecho, haciendo que su respiración se vuelva superficial y errática mientras el estrés postraumático araña las barreras de su mente. Sus manos, que minutos antes sostenían el arma con firmeza, ahora tiemblan levemente, una vibración incontrolable que no es miedo a la muerte, sino el terror antiguo de reconocer un patrón operativo que creía enterrado en expedientes clasificados. Siente un sudor frío recorrerle la espalda a pesar del calor seco de la mañana y su corazón martillea contra las costillas como un pájaro atrapado, bombeando adrenalina tóxica a un sistema cardiovascular que ya no tiene la resistencia de la juventud. Se obliga a cerrar los ojos un segundo, visualizando un muro de ladrillo mental para contener el pánico, recordándose a sí mismo que es un soldado, no una víctima. Entre el caos de sangre y tierra removida, Evaristo encuentra lo que temía y esperaba: una huella impresa en el lodo, una marca que confirma sus peores sospechas y congela el tiempo a su alrededor. No es la pezuña de una bestia ni la bota de un narco, es una impresión alargada, vagamente humanoide, pero grotescamente desproporcionada, con dedos demasiado largos que terminan en surcos profundos donde se clavaron las garras. La anatomía sugiere un bipedismo pesado, una criatura que camina erguida con una masa corporal que hunde la tierra compacta, desafiando las leyes de la física local. Evaristo conoce esa huella, la ha visto en fotografías borrosas de misiones fallidas y en el suelo húmedo de selvas donde sus compañeros desaparecieron sin dejar rastro, devorados por sombras que el gobierno negó oficialmente. Con la confirmación física de la amenaza, Evaristo inicia una retirada táctica hacia la casa principal, moviéndose no con la prisa del miedo, sino con la cautela de quien sabe que está siendo observado desde la maleza. Siente la mirada de la criatura clavada en su nuca, una presión física que le eriza la piel y agudiza sus sentidos hasta el punto del dolor, captando cada crujido de las ramas secas y cada cambio en la dirección del viento. No corre, porque correr activa el instinto de persecución del depredador. Camina hacia atrás, manteniendo el cañón de la escopeta barriendo el horizonte, negándole a la cosa el placer de verlo huir. Al cruzar el umbral de su puerta, cierra los cerrojos pesados con un estruendo metálico que resuena como la tapa de un ataúd, sellando su destino dentro de esas 4 paredes reforzadas. Dentro
de la penumbra del rancho, Evaristo comienza el ritual de preparación con una metodicidad casi religiosa, convirtiendo la mesa de la cocina en un banco de armero improvisado. Saca una caja de metal oxidada de debajo de las tablas del suelo, revelando cartuchos de escopeta que él mismo ha modificado a lo largo de los años, vaciando el plomo estándar para rellenarlos con una mezcla de sal de grano, limaduras de plata y cera sólida. No es superstición folclórica, es balística aplicada a lo paranormal. Sabe que la carne de estas cosas cicatriza rápido, pero ciertos materiales causan un shock séptico y dolor que ninguna biología aberrante puede ignorar. Sus dedos, torpes por la artritis pero guiados por la memoria muscular, cargan el arma con una precisión rítmica, cada cartucho entrando en la recámara con un clic seco que promete violencia. La espera se convierte en la verdadera tortura, un lapso interminable donde el tiempo se dilata y la mente tiene espacio para traicionar al hombre con dudas y recuerdos no deseados. Evaristo se sienta en su poltrona, controlando su respiración para bajar las pulsaciones, sabiendo que el agotamiento será su peor enemigo cuando llegue la noche. Revisa las ventanas, reforzadas con barrotes de acero, y comprueba las trampas sonoras que ha colocado en el perímetro inmediato, latas vacías y alambre de pesca tensado, sistemas de alerta primitiva que no fallan ni necesitan baterías. El sol comienza a descender, pintando las paredes de la sala con un naranja sanguinolento que presagia el final del día y el inicio del dominio de la bestia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con la caída de la noche, el ambiente dentro de la casa se transforma, cargándose de una electricidad estática que hace que el aire se sienta denso y difícil de respirar. El generador diésel tose y se apaga, probablemente saboteado o simplemente agotado, sumiendo el rancho en una oscuridad casi total, rota solo por la luz de la luna que se filtra por las rendijas. Evaristo no enciende los lampiones, prefiere la oscuridad, su vieja aliada, donde sus ojos ya acostumbrados tienen ventaja sobre cualquier cosa que necesite luz para cazar. Se queda inmóvil, convertido en una estatua de carne y hueso, fusionándose con las sombras de la sala, esperando el primer movimiento del enemigo. El silencio regresa, pero ahora es diferente. Es un silencio expectante, cargado de malicia y paciencia. El primer sonido no es un rugido, sino un rasguño suave y deliberado en la madera de la puerta principal, como si alguien estuviera probando la textura del material con unas uñas largas y duras. No es el viento, es un patrón rítmico, casi burlón, diseñado para hacerle saber que saben dónde está y que las barreras físicas son solo un inconveniente temporal. Evaristo aprieta la culata de la escopeta contra su hombro, sintiendo la madera fría contra su mejilla, y aguanta la respiración. El rasguño se mueve rodeando la casa, tanteando las ventanas, buscando debilidades estructurales con una inteligencia que hiela la sangre. La criatura no tiene prisa, está saboreando el miedo, marinando la carne del viejo con ansiedad antes del consumo final. De repente, la voz surge de la nada, rompiendo la tensión con una imitación grotesca que hace que a Evaristo se le detenga el corazón por un segundo. «Capitán», susurra una voz al otro lado de la pared, una réplica distorsionada y gutural de uno de sus sargentos muertos hace 30 años en la selva lacandona. No es una alucinación, la cosa está imitando fonemas humanos, robando voces de la memoria colectiva o de las ondas de radio para confundirlo y sacarlo de su posición. Suena húmeda, como si la garganta que produce los sonidos estuviera llena de flemas o sangre, pero la entonación es dolorosamente familiar. Es un truco psicológico sucio, una táctica de guerra psicológica que demuestra que el nahual no es solo un animal, sino una entidad que entiende el trauma y lo usa como arma. La rabia comienza a desplazar al miedo dentro de Evaristo, una furia fría, alimentada por la indignación de que una abominación se atreva a usar los nombres de sus muertos. Sus manos dejan de temblar, estabilizadas por el odio puro y la determinación de silenciar esa voz blasfema para siempre. Sabe que no debe responder. Hablar sería reconocer la humanidad de la cosa, y eso es exactamente lo que ella quiere. En su lugar, Evaristo calcula la posición de la voz, visualizando la silueta de la criatura a través de la pared de adobe, estimando la altura y la distancia. No disparará a ciegas, no desperdiciará munición sagrada en sombras, esperará a que la bestia cometa un error, a que su arrogancia la lleve a mostrarse. El cuerpo de Evaristo, sin embargo, empieza a cobrarle factura por la tensión sostenida. Las rodillas le duelen agudamente y un pitido agudo se instala en sus oídos, producto de la presión arterial disparada. Se obliga a ignorar los síntomas, tragándose la sequedad de la boca y el dolor lumbar, consciente de que cualquier debilidad física será explotada
azotada sin piedad. Se siente viejo, terriblemente viejo, un guerrero de otra época, enfrentando a un monstruo atemporal con herramientas oxidadas y un cuerpo que se desmorona. Pero su mente sigue afilada, un diamante de voluntad en medio de la decadencia física, recordándole que ha matado cosas peores con menos recursos. La criatura cambia de táctica, abandonando la sutileza por la fuerza bruta, golpeando la pared lateral con una violencia que hace vibrar los cimientos de la casa y desprende polvo del techo. El golpe es sísmico, una demostración de potencia física capaz de volcar un vehículo, diseñada para intimidar y probar la resistencia del adobe. Evaristo no se inmuta, sabe que los muros aguantarán, al menos por un tiempo. Ha reforzado esa estructura pensando en carteles y ejércitos, pero ahora duda si será suficiente para contener la furia de la naturaleza corrupta. El polvo flota en el rayo de luna, danzando alrededor de él como fantasmas, mientras el olor a azufre y almizcle penetra finalmente en la sala, confirmando que la bestia está buscando una entrada física. El conflicto interno de Evaristo alcanza su punto álgido. Una parte de él, la parte humana y cansada, desea que la puerta ceda para terminar con esto de una vez, para rendirse ante el destino inevitable. Pero la otra parte, el soldado forjado en fuego, se niega a darles esa satisfacción, aferrándose a la vida con una terquedad suicida. Recuerda por qué se aisló, por qué alejó a su familia, para ser el cebo, para atraer a esta oscuridad lejos de los inocentes. Ahora que la trampa ha funcionado, siente una extraña mezcla de culpa y alivio. La bestia ha venido por él, y él está listo para recibirla, no como una víctima propiciatoria, sino como el verdugo que ha estado esperando toda su vida. Finalmente, el sonido de la madera astillándose en la puerta trasera rompe el último vestigio de calma. La criatura ha encontrado el punto débil y está entrando. Evaristo se levanta de la poltrona con un movimiento fluido que desmiente su edad, encarando el pasillo oscuro que conecta con la cocina. El clic del seguro de la escopeta al quitarse suena como un trueno en el silencio de la casa. Ya no hay vuelta atrás, no hay más espera ni juegos psicológicos. La bestia está dentro, respirando el mismo aire que él, contaminando su santuario. Evaristo alza el arma, apuntando a la negrura del pasillo, y susurra para sí mismo una última orden de combate, listo para desatar el infierno en su propio hogar. El hedor rancio que emana del pasillo, esa mezcla nauseabunda de almizcle animal y sangre cobriza, actúa como un detonante químico en el cerebro de Evaristo, disolviendo las paredes del rancho y transportándolo violentamente 30 años atrás. De repente, ya no está en el desierto seco de Durango, sino asfixiándose bajo el dosel esmeralda y opresivo de la selva lacandona, en el fatídico verano de 1984. El calor húmedo se le pega a la piel como una mortaja y el zumbido de los mosquitos reemplaza al silencio del altiplano, sumergiéndolo en la memoria de la Operación Silencio, una misión que nunca apareció en los registros oficiales de la Secretaría de la Defensa. Recuerda el peso del fusil G3 en sus manos jóvenes, el sudor escociendo en los ojos y esa sensación visceral de que el enemigo que buscaban no eran guerrilleros comunistas, sino algo que la inteligencia militar no tenía palabras para clasificar. Su unidad, un pelotón de fuerzas especiales entrenado para la contrainsurgencia, avanzaba entre la vegetación cerrada con la arrogancia de quienes se creen los depredadores más letales del ecosistema. Eran hombres duros, curtidos en la violencia estatal, que bromeaban en voz baja sobre acabar rápido el trabajo para volver a los cuarteles, ignorando que estaban caminando directamente hacia la boca del lobo. La selva, sin embargo, tenía una quietud extraña, una ausencia de vida aviar que puso los nervios de Evaristo de punta mucho antes de encontrar los primeros rastros. No había cantos de tucanes ni chillidos de monos. El monte callaba con un respeto temeroso, como si la naturaleza misma se apartara para dar paso a una aberración que no pertenecía al orden natural de las cosas, una entidad que reclamaba el territorio con una autoridad biológica indiscutible. El primer indicio de que la misión estaba maldita no fueron disparos, sino el hallazgo de una aldea remota que, según los informes de inteligencia, servía de refugio a los rebeldes. Al llegar, no encontraron resistencia armada ni propaganda revolucionaria, sino un escenario de devastación que desafiaba cualquier lógica militar convencional conocida por el hombre. Las chozas no habían sido quemadas ni destruidas por morteros, habían sido desmanteladas físicamente, con troncos gruesos partidos como ramitas secas y techos de palma arrancados de cuajo. El suelo estaba sembrado de casquillos percutidos, evidencia de una defensa desesperada y caótica. Pero no había cadáveres enemigos, solo manchas de sangre negra que formaban charcos coagulados y rastros de arrastre que se internaban
continuaban en la espesura, sugiriendo que los defensores no habían huido, sino que habían sido cazados y llevados como presas. Al inspeccionar el perímetro con el corazón golpeando contra las costillas, el joven Evaristo tropezó con lo que quedaba del líder de la comunidad, o al menos con las partes que la selva no había reclamado. El cuerpo estaba colgado en las ramas altas de una ceiba, a 5 metros del suelo, una exhibición macabra de fuerza que ningún animal de la región poseía. Lo más perturbador no era la ubicación, sino el estado de los restos. La caja torácica había sido abierta con una precisión casi quirúrgica, las costillas separadas hacia afuera como alas grotescas y los órganos vitales extraídos con una limpieza que indicaba alimentación selectiva, no frenesí. No había marcas de cuchillo ni de machete, solo desgarros irregulares compatibles con garras cerradas y una fuerza de tracción capaz de desmembrar articulaciones humanas sin esfuerzo aparente. Fue el sargento Ramírez, un hombre supersticioso de la costa de Veracruz, quien susurró primero la palabra prohibida, nahual, persignándose con manos temblorosas mientras miraba las sombras que se alargaban. El teniente al mando, un oficial de academia que despreciaba el folclore, lo calló con un grito seco, ordenando establecer un perímetro defensivo y preparar las radios para la extracción inmediata. Pero la radio solo devolvía estática blanca y voces distorsionadas que sonaban como lamentos lejanos, incomunicándolos efectivamente del mundo exterior. La noche cayó sobre ellos con una rapidez traicionera, envolviendo la selva en una oscuridad absoluta donde las linternas tácticas apenas lograban perforar la neblina que se levantaba del suelo, creando túneles de luz donde la imaginación de los soldados comenzaba a dibujar monstruos en cada helecho que se movía con el viento. La tensión en el campamento improvisado era palpable. Un cable de acero estirado a punto de romperse, con 20 hombres, armados hasta los dientes mirando hacia la negrura impenetrable con los ojos desorbitados. Evaristo recuerda el olor, ese mismo olor a azufre y podredumbre que ahora inunda su cocina, llegando con la brisa nocturna antes del ataque. Comenzó con el sonido de ramas quebrándose, no en un punto específico, sino en un círculo perfecto alrededor de ellos, una maniobra envolvente coordinada que revelaba una inteligencia táctica superior. Luego vinieron los jadeos, respiraciones húmedas y guturales que parecían venir de todas partes y de ninguna, desorientando a los centinelas y sembrando el pánico en una unidad que se suponía de élite. Sabían que estaban rodeados, no por un ejército, sino por una manada de algo que veía en la oscuridad. El caos se desató cuando el soldado Martínez, el más joven del grupo, fue succionado hacia la maleza sin siquiera tener tiempo de gritar, desapareciendo en un parpadeo de movimiento borroso. Los disparos de sus compañeros iluminaron la selva con destellos estroboscópicos, revelando por fragmentos de segundo la pesadilla que los acechaba. Figuras bípedas, altas y fibrosas, cubiertas de un pelaje ralo y sarnoso, con extremidades desproporcionadamente largas que les permitían moverse tanto en 2 patas como en 4. No eran brujos transformados, eran máquinas biológicas de matar, depredadores alfa que encajaban los impactos de calibre 7.62 con gruñidos de molestia más que de dolor, su tejido muscular denso absorbiendo el daño cinético, mientras cargaban contra la línea de fuego con una ferocidad imparable. Evaristo disparó hasta que el cañón de su rifle brilló al rojo vivo, vaciando cargador tras cargador contra las sombras que saltaban entre los árboles con una agilidad antinatural. Vio como el teniente era partido por la mitad por un golpe descendente de una de esas cosas, sus entrañas derramándose sobre el barro mientras intentaba dar órdenes con su último aliento. La realidad se fragmentó en viñetas de horror puro. Dientes amarillos cerrándose sobre cascos de Kevlar, garras destripando chalecos tácticos y el sonido húmedo de la carne siendo separada del hueso. No había heroísmo en esa batalla, solo una lucha darwiniana por la supervivencia, donde la tecnología humana se mostraba patéticamente ineficaz contra la furia primigenia de una especie olvidada por la evolución. En medio de la masacre, Evaristo logró ver a uno de los especímenes a los ojos, un instante de conexión que lo marcaría para siempre y que define su miedo actual. No eran ojos de bestia salvaje, vacíos y reactivos, eran ojos inteligentes, de un ámbar profundo, que lo evaluaron con una malicia consciente y humana. La criatura se detuvo un segundo, sosteniendo la mirada mientras masticaba el brazo de un cabo caído, como si quisiera que Evaristo atestiguara su poder, que entendiera su lugar en la cadena alimenticia. Esa pausa, ese acto de arrogancia, fue lo que permitió a Evaristo detonar una granada de fragmentación a escasos metros. La explosión ensordecedora, enviando a la bestia hacia atrás y comprando los segundos vitales para que los pocos supervivientes rompieran el cerco
fuego y huyeran hacia el río. La retirada fue una pesadilla de tropezones y jadeos agónicos, corriendo a ciegas a través de espinas y lodo, dejando atrás a los heridos cuyos gritos se apagaban rápidamente en la espesura. Solo 4 lograron llegar a la orilla del río Usumacinta al amanecer, cubiertos de sangre ajena y temblando con una hipotermia nacida del shock profundo. Esperaron allí, con las armas encasquilladas y las mentes rotas, hasta que los helicópteros negros sin matrícula aparecieron en el horizonte, no para rescatarlos, sino para contener la situación. Al subir a la aeronave, Evaristo miró hacia atrás y vio columnas de humo negro elevándose desde la zona de la emboscada. El napalm estaba siendo desplegado para borrar cualquier evidencia biológica, incinerando cuerpos, equipo y monstruos por igual en un fuego purificador. El regreso a la base no trajo alivio, sino un nuevo tipo de terror, el institucional. Fueron segregados en celdas de aislamiento, interrogados por hombres con trajes grises y acentos extranjeros que no llevaban insignias militares y que parecían saber exactamente qué habían encontrado. No hubo medallas, ni apoyo psicológico, ni reconocimiento del sacrificio. Se les ordenó firmar documentos de confidencialidad bajo amenaza de consejo de guerra y daño a sus familias, obligándolos a aceptar la verdad oficial. Una emboscada de guerrilleros guatemaltecos drogados. Evaristo vio cómo los informes médicos eran alterados, cómo las causas de muerte pasaban de trauma masivo por depredación a heridas de bala, reescribiendo la historia para proteger un secreto que el gobierno consideraba más valioso que la vida de sus propios soldados. Durante años, Evaristo intentó ahogar esos recuerdos en alcohol barato y violencia doméstica, buscando en el fondo de la botella el olvido que la mente le negaba. Pero las pesadillas siempre volvían, trayendo consigo el término que escuchó susurrar a uno de los científicos en la base, ABLOE, anomalía biológica, logística externa. Entendió entonces que no se habían enfrentado a demonios místicos, sino a una especie críptica que el Estado conocía, estudiaba y quizás intentaba weaponizar. La culpa de haber sobrevivido, de haber dejado atrás a sus hermanos para ser devorados o quemados, se convirtió en un tumor en su alma, una deuda de sangre que sabía que algún día tendría que pagar. El silencio impuesto fue la verdadera herida, la gangrena que lo alejó de la sociedad y lo trajo a este rancho desolado. Ahora, de vuelta en la penumbra de su cocina en Durango, con el mismo olor invadiendo sus fosas nasales, Evaristo comprende la ironía cruel del destino. La criatura que rasguña su puerta no es la misma que vio en la selva. Aquella ardió en el napalm, pero es de la misma estirpe, un pariente lejano o un descendiente que ha migrado hacia el norte, siguiendo las rutas de la muerte y el desierto. Los patrones de ataque, los sonidos burlones, la inteligencia sádica, todo encaja en el perfil que ha repasado 1000 veces en sus noches de insomnio. No es una coincidencia que haya venido aquí, es una conclusión inevitable, un cierre de círculo que ha tardado décadas en completarse. El pasado no estaba muerto, solo estaba acechando, esperando a que él envejeciera. La madera del marco de la cocina cruje bajo la presión de un cuerpo masivo, sacando a Cintos Evaristo de su trance mnemónico y devolviéndolo a la urgencia letal del presente. Sus manos aprietan la escopeta con una firmeza renovada, ya no por disciplina militar, sino por una necesidad desesperada de redención. Esta vez no hay tenientes incompetentes, ni órdenes de retirada, ni helicópteros que vendrán a salvarlo o a quemarlo todo. Esta vez es personal, un duelo privado entre el último testigo de la masacre de la selva y la encarnación viva de sus pesadillas. La bestia, al otro lado de la pared, cree que está cazando a un viejo indefenso, pero no sabe que está entrando en la guarida de un hombre que ha estado ensayando su propia muerte durante 30 años. Evaristo se ajusta el cinturón, sintiendo el frío del cuchillo de combate contra su cadera, una reliquia de aquellos días que mantiene afilada como una navaja de afeitar. El miedo sigue ahí, un sabor metálico en la boca, pero ahora está mezclado con una aceptación fatalista que lo hace peligroso. Sabe que es probable que muera. Esta noche, sus reflejos son lentos, su visión falla y su corazón está cansado, pero también sabe que su muerte no será gratuita, que se llevará a esa cosa al infierno con él o morirá intentándolo, rompiendo el ciclo de silencio con el estruendo de su calibre 12. La casa, su fortaleza y su tumba, aguanta la respiración junto con él. El sonido de pasos pesados arrastrándose por el pasillo confirma que la intrusión es total. La bestia está dentro de la estructura principal, navegando la oscuridad con la confianza de quien se sabe superior. Evaristo calcula la distancia por el sonido. 5 metros, 4, 3.
10. Se parapeta detrás de la isla de la cocina, usando la cubierta de granito sólido como trinchera, y apunta hacia el arco de entrada, donde la sombra comienza a densificarse. No encenderá la luz. Quiere que la bestia se acerque. Quiere ver esos ojos ámbar una última vez antes de apretar el gatillo. Quiere asegurarse de que la criatura sepa exactamente quién la está matando. El aire se vuelve gélido, y el silencio se rompe con un gruñido bajo, una vibración que Evaristo siente en el pecho más que en los oídos. Es el sonido del reconocimiento, la señal de que la bestia ha detectado su olor, su miedo y su desafío. En ese instante, el viejo soldado y la abominación comparten un momento de intimidad perversa, dos reliquias de un mundo violento y secreto a punto de colisionar. Evaristo exhala lentamente, vaciando sus pulmones para estabilizar el tiro, y susurra una oración sin fe al vacío oscuro. La memoria de la selva se desvanece, reemplazada por la claridad cristalina del combate inminente. El horror original ha vuelto a casa. La sombra cruza el umbral, recortándose contra la tenue luz de la luna que entra por una ventana alta, revelando una silueta monstruosa que llena el espacio con su presencia obscena. Es más grande de lo que recordaba, más deforme, cubierta de cicatrices y pústulas que hablan de años de supervivencia en el desierto hostil. Evaristo no duda, no tiembla, no piensa. Su dedo se cierra sobre el gatillo, la mecánica del arma respondiendo con la fidelidad que los hombres le negaron, y el fogonazo ilumina la cocina con la luz de un pequeño sol, iniciando la batalla final por su alma y su cordura. El estruendo del disparo en el espacio confinado de la cocina golpea los tímpanos de Evaristo con la violencia de una granada aturdidora, dejándolo momentáneamente sordo y desorientado en medio de una nube de humo acre y polvo de yeso. La criatura, impactada de lleno en el torso por la carga de sal y plata, emite un alarido que no pertenece a este mundo ni al animal, un sonido estridente y metálico que rasga la noche como una sirena de ataque aéreo defectuosa. Lejos de caer muerta, la bestia reacciona con una velocidad espasmódica, arrojándose hacia atrás a través de la ventana rota con una agilidad líquida, llevándose consigo el marco de madera y dejando tras de sí un rastro de caos físico. Evaristo, con el hombro palpitando por el retroceso brutal del arma y la respiración entrecortada, se queda solo en la penumbra, rodeado por el eco de la violencia y el olor inconfundible a carne quemada y ozono que la abominación ha dejado como tarjeta de visita. Recuperando el equilibrio con la ayuda de la mesa, Evaristo siente cómo la adrenalina comienza a disiparse, dando paso a un dolor agudo en las articulaciones que le recuerda cruelmente sus limitaciones biológicas y su edad avanzada. Se lleva la mano al pecho, sintiendo el ritmo cardíaco desbocado que amenaza con colapsar su sistema, pero obliga a su cuerpo a obedecer con la misma disciplina férrea que lo mantuvo vivo en la selva décadas atrás. Sabe que no ha ganado, simplemente ha cambiado la dinámica del enfrentamiento, pasando de presa acorralada a cazador herido. La casa, su santuario y fortaleza, ha sido violada irreparablemente, y quedarse allí esperando un segundo asalto sería un suicidio táctico. La criatura conoce su posición, conoce sus defensas y, lo más aterrador, ahora conoce su olor mezclado con el miedo. La única opción viable es llevar la guerra al terreno neutral del desierto, donde la oscuridad es compartida, iluminando el suelo con una linterna táctica de luz roja para no perder la visión nocturna. Evaristo examina la sangre que la bestia ha dejado en las baldosas, un fluido negro, viscoso y brillante como el chapopote, que burbujea levemente al contacto con el aire. No es sangre humana ni animal, es una sustancia corrupta, cargada de toxinas y quizás de nanotecnología o patógenos que la ciencia oficial negaría. El rastro sale hacia el patio trasero, marcando una línea recta hacia el monte, hacia la zona de las viejas minas abandonadas que los locales evitan por superstición. Evaristo comprende entonces que la criatura no huye por pánico, sino que se retira a un terreno preparado, a una guarida donde se siente segura para sanar o para tender una emboscada final. El viejo soldado recarga la escopeta con manos firmes, mete 2 cajas más de cartuchos en los bolsillos de su chaleco y toma su machete, aceptando que esta noche terminará con uno de los dos muerto bajo las estrellas. Al cruzar el umbral hacia el exterior, el frío del desierto lo golpea como una bofetada física, congelando el sudor en su frente y tensando sus músculos ya doloridos por el esfuerzo del combate. La luna ilumina el paisaje con una claridad espectral, convirtiendo los cactus y los matorrales en siluetas grotescas que parecen observarlo, imitando la forma del enemigo. El viento ha cesado, dejando un silencio absoluto que es más inquietante que cualquier ruido
sonido, un vacío acústico donde cada paso de sus botas sobre la grava suena como una detonación. Evaristo avanza con la escopeta pegada al hombro, escaneando los sectores con movimientos mecánicos, luchando contra la urgencia de correr. Sabe que la prisa es la madre del error, y en este terreno, un tobillo torcido o una caída serían tan letales como las garras del nahual. Se mueve hacia la negrura, dejando atrás la seguridad ilusoria de las paredes para adentrarse en el dominio de la bestia. El rastreo se vuelve una tarea ardua y dolorosa. El rastro de sangre negra es intermitente, perdido a veces entre la maleza espinosa que desgarra su ropa y araña su piel como si la vegetación misma estuviera aliada con el monstruo. Evaristo se detiene cada pocos metros para escuchar, cerrando los ojos y sintonizando sus sentidos con el entorno, buscando ese jadeo húmedo o el crujido de una rama que delate la posición del objetivo. Su mente, sin embargo, lucha contra distracciones internas, recuerdos de sus compañeros muertos, rostros de hombres que no pudo salvar y la duda corrosiva de si todo esto es real o el delirio final de una mente quebrada por el trauma. Pero el dolor en su hombro y el peso del arma son reales, anclas físicas que lo mantienen atado al presente y a la misión. No hay gloria en esta marcha, solo la terquedad de un hombre que se niega a morir en la cama. A medida que se interna en el barranco, el terreno se vuelve más traicionero, con rocas sueltas y pendientes pronunciadas que ponen a prueba su equilibrio y resistencia cardiovascular. Evaristo siente que sus pulmones arden por la falta de oxígeno y el esfuerzo, una quemazón interna que le recuerda que ya no es el joven capitán de fuerzas especiales, sino un anciano con un cuerpo que se desmorona. Cada paso es una victoria de la voluntad sobre la biología, una negativa obstinada a rendirse ante el cansancio. Se apoya en el tronco de un mezquite para recuperar el aliento, tosiendo suavemente en su mano para no hacer ruido, y observa cómo el rastro de sangre se vuelve más denso, indicando que la herida de la criatura es grave. Está cerca, puede sentirlo en la estática del aire, una presión eléctrica que le eriza el vello de la nuca y le advierte que está entrando en la zona de muerte. La entrada a la mina, La Esperanza, clausurada hace 50 años, bosteza ante él como una boca, negra en la ladera del cerro, exhalando un aire frío y viciado que huele a amoníaco y podredumbre antigua. Los tablones que supuestamente sellaban el acceso han sido destrozados desde fuera, reducidos a astillas por una fuerza descomunal, permitiendo el paso a las profundidades de la tierra. Evaristo sabe que entrar ahí es táctica y suicida, confinarse en un espacio estrecho con un depredador superior, pero no tiene opción. Encendiendo la linterna del arma, avanza hacia la oscuridad, el haz de luz cortando la negrura y revelando paredes de roca húmeda marcadas por garras profundas, como si la criatura hubiera estado afilando sus armas o marcando su territorio con frustración maníaca. El sonido de sus botas resuena en el túnel, anunciando su llegada a cualquier cosa que aguarde en el fondo. Dentro de la mina, la atmósfera cambia drásticamente. El aire se vuelve pesado y difícil de respirar, cargado de un hedor que hace lagrimear los ojos de Evaristo y le revuelve el estómago. No es solo olor a animal, es olor a matadero, a sangre vieja y excrementos, mezclado con algo químico y artificial que no debería estar ahí. Avanzando con cautela, descubre una cámara lateral que la criatura ha convertido en su guarida, un nido grotesco hecho de trapos viejos, huesos de animales y restos de basura robada. Pero lo que hiela la sangre de Evaristo no es la suciedad, sino los objetos personales esparcidos por el suelo, mochilas de excursionistas, identificaciones de plástico, una cámara fotográfica destrozada y ropa civil manchada de sangre seca. No son solo restos de ganado, son trofeos de cacería humana, la prueba irrefutable de que las desapariciones en la región no eran fugas voluntarias ni crímenes del narco. Evaristo se acerca a una mochila azul cubierta de polvo y extrae una cartera de cuero. La identificación pertenece a un joven periodista de la capital, uno que había venido a la zona meses atrás investigando rumores sobre fosas clandestinas y que nunca regresó. Junto a la mochila encuentra un cuaderno de notas con páginas arrancadas y garabatos frenéticos que hablan de sombras que caminan y gritos en la noche. La realidad lo golpea con fuerza. La criatura no solo mata por hambre, mata para proteger su territorio y posiblemente para ocultar su propia existencia. Evaristo no es el único que sabía, pero es el único que queda vivo para contarlo. La indignación supera al miedo, una rabia volcánica al ver las vidas truncadas apiladas como basura en la cueva de un monstruo. Guarda la identificación en su bolsillo, prometiéndose que si sale de esta, la familia del chico sabrá la verdad. Al fondo de la cueva, semioculto por las sombras y los restos óseos, Evaristo vislumbra algo que rompe con la estética
primitiva del lugar. Una caja metálica de suministros militares, oxidada pero intacta, con el sello desvanecido de una agencia gubernamental que dejó de existir en los 90. Al abrirla con la punta de su cuchillo, encuentra frascos rotos de vidrio grueso y documentos podridos por la humedad, ilegibles salvo por sellos de clasificado y biorriesgo. Esto confirma su teoría más oscura. La criatura no llegó aquí por accidente. Fue traída, o quizás nació de algo que transportaba esa caja. El lugar no es solo una guarida, es un punto de vertido, un basurero de experimentos fallidos que el sistema decidió enterrar en el desierto para que nadie hiciera preguntas. La criatura es una víctima convertida en verdugo, un residuo biológico de la arrogancia militar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El sonido de una piedra rodando a sus espaldas rompe la concentración de Evaristo, girando sobre sus talones con la escopeta levantada justo a tiempo para ver una sombra desprenderse del techo de la caverna. La criatura, que había estado colgada boca abajo como un murciélago gigantesco, se deja caer con un silencio aterrador, aterrizando entre él y la salida. Ya no hay burlas ni juegos. La bestia está herida, sangrando profusamente del pecho, y sus ojos ámbar brillan con una desesperación asesina. Evaristo ve por primera vez la anatomía completa del horror. Músculos atrofiados y recauchutados, piel grisácea llena de cicatrices quirúrgicas y tubos de metal incrustados en la carne de la espalda. Restos de algún sistema de control o monitoreo que el cuerpo ha rechazado pero no expulsado. Es una visión lamentable y terrorífica a la vez. El ataque es inmediato y brutal. La criatura se lanza hacia adelante con un impulso que ignora la gravedad, acortando la distancia antes de que Evaristo pueda alinear bien el tiro. Dispara desde la cadera, el fogonazo iluminando la cueva como un relámpago, pero la carga de perdigones solo roza el hombro de la bestia, arrancando carne pero sin detener su inercia. El impacto del cuerpo masivo contra el viejo soldado es devastador. Evaristo sale despedido hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la pared de roca y soltando la escopeta, que se desliza lejos de su alcance en la oscuridad. El dolor estalla en su cráneo, cegándolo momentáneamente, mientras siente el peso sofocante del monstruo inmovilizándolo contra el suelo duro y frío de la mina. Las garras de la criatura buscan su garganta, pero Evaristo interpone su antebrazo izquierdo, envuelto en gruesas capas de franela y cuero, sacrificando la extremidad para proteger la yugular. Siente cómo las uñas penetran la protección y rasgan la piel. Un dolor, agudo y caliente que le arranca un grito ahogado, pero su mano derecha busca frenéticamente en su cinturón. No hay espacio para el miedo, solo para la mecánica de la muerte. La bestia le ruge en la cara, su aliento pestilente bañándolo, y en esa cercanía grotesca, Evaristo ve algo en los ojos del monstruo. No es solo ira, es dolor, un sufrimiento constante y enloquecedor. La criatura está enferma, podrida por dentro, y matar es su única forma de aliviar la agonía que la consume. Con un esfuerzo supremo, Evaristo logra sacar su cuchillo de combate, una hoja de acero al carbono de 20 centímetros que ha mantenido afilada durante décadas. No apuñala a ciegas, busca el hueco bajo las costillas flotantes, un punto vulnerable que recuerda de las lecciones de anatomía y de la matanza de ganado. Hunde la hoja hasta el mango con un gruñido de esfuerzo, girando la muñeca para maximizar el daño interno. La criatura se convulsiona violentamente, soltando su agarre y lanzando un chillido que retumba en las paredes de la cueva, pero en lugar de retroceder, golpea a Evaristo con un revés de su garra que le abre una brecha en la frente, llenándole los ojos de sangre. Ambos combatientes se separan, jadeando en la oscuridad, dos animales heridos midiéndose antes del final. Evaristo intenta ponerse de pie, pero sus piernas no responden. El golpe en la cabeza lo ha dejado mareado y débil. Se arrastra hacia la escopeta, sus dedos arañando la tierra, mientras la criatura se tambalea, tosiendo sangre negra y espesa. La bestia intenta cargar de nuevo, pero sus movimientos son torpes, descoordinados. La herida del cuchillo ha perforado algo vital. Cae sobre una rodilla, apoyándose en el suelo con una mano que parece inquietantemente humana, y mira a Evaristo con una expresión que podría ser de súplica o de odio puro. En ese momento, la línea entre hombre y monstruo se desdibuja por completo. Evaristo alcanza el arma, sus manos resbaladizas por su propia sangre, y apunta al centro de masa de la figura arrodillada. No hay triunfo en este momento, no hay música
lógica heroica ni sensación de justicia. Solo hay un trabajo sucio que debe terminarse. La criatura emite un sonido bajo, un gorgoteo que suena casi como palabras rotas, sílabas inconexas de un lenguaje olvidado. Evaristo duda por una fracción de segundo, paralizado por la posibilidad de que aún quede algo humano atrapado dentro de esa carcasa de pesadilla. Pero recuerda los cuerpos destrozados en la entrada, el periodista, el ganado, sus perros. La piedad es un lujo que ninguno de los dos puede permitirse. Aprieta el gatillo. El disparo a quemarropa es definitivo, una sentencia ejecutada con pólvora y plomo que destroza el pecho de la criatura y la arroja de espaldas contra la pared de la cueva. El silencio regresa de golpe, más pesado que antes, solo interrumpido por el zumbido en los oídos de Evaristo y su propia respiración agónica. Se queda allí, sentado en el polvo, mirando el cadáver humeante que comienza a perder su rigidez monstruosa, los músculos relajándose en la muerte y revelando una fragilidad patética. La batalla ha terminado, pero la guerra en su mente acaba de empezar una nueva fase. Arrastrándose hacia el cuerpo, Evaristo necesita ver, necesita confirmar. Con la linterna parpadeante, ilumina el torso destrozado de la bestia. Entre la carne abierta y la sangre negra, algo metálico brilla bajo la piel del hombro izquierdo. Usa la punta del cuchillo para extraerlo, sus manos temblando incontrolablemente. Es un implante subcutáneo, una pequeña placa de titanio del tamaño de una moneda con un código QR grabado con láser y una serie de números de serie. No es una mutación natural, es propiedad del gobierno. La criatura tiene un número de inventario. Proyecto Lázaro, Gen 4, 1998. La fecha es posterior a su retiro. La revelación cae sobre Evaristo con el peso de una lápida. Esto no es un remanente de los años 80, es algo nuevo o continuado. Significa que el programa nunca se detuvo, que siguieron creando estas cosas, mejorándolas, y que esta en particular fue liberada o escapó recientemente. Y lo peor, el número de serie termina en 07, lo que implica que hay, o hubo, al menos otras 6. La victoria de esta noche se convierte en cenizas en su boca. No ha matado al último monstruo, ha matado a un prototipo, a un hermano de armas convertido en abominación por los mismos hombres que ahora firman sus cheques de pensión. Evaristo se deja caer hacia atrás, mirando el techo de roca de la cueva, sintiendo cómo la sangre se seca en su cara. Se ríe, una risa seca y sin humor, que se convierte en tos dolorosa. Ha protegido el rancho, ha vengado a sus perros, pero ha descubierto una verdad que es mucho más peligrosa que cualquier nahual. El verdadero enemigo no tiene garras ni colmillos, tiene oficinas en la capital y presupuestos negros. Con lentitud dolorosa, guarda la placa de titanio en su bolsillo junto a la identificación del periodista. Si va a morir aquí, por las heridas o por la edad, se asegurará de dejar un testamento que nadie pueda ignorar. El bosque no olvida, y ahora él tampoco. Evaristo emerge de la oscuridad de la mina como un náufrago escupido por el mar, arrastrándose sobre la tierra seca con el antebrazo ensangrentado y el cuchillo todavía aferrado a la mano, un espectro roto bajo la luz helada de la luna menguante. El agotamiento es un peso físico que amenaza con aplastarle el pecho, y cada respiración superficial es un calvario de dolor punzante, pero la adrenalina fría de la misión cumplida lo mantiene lúcido. Ha matado a la cosa, ha cobrado una deuda, pero la victoria se siente hueca, mancillada por el conocimiento del implante de titanio. Su primer acto no es buscar auxilio, sino regresar al rancho en una marcha penosa y sangrienta, arrastrando el cuerpo inerte y deforme de la bestia consigo, sabiendo que dejar la prueba en la cueva sería entregar la verdad a los mismos que la crearon. Al llegar a Pintos Inhumanas, las ánimas, el sol comienza a asomarse por el horizonte, tiñendo el desierto de un color naranja sucio que revela el desastre total, la casa destrozada, la sangre negra en la cocina, el silencio opresivo que reemplazó al caos. Evaristo se da a la tarea imposible de borrar el rastro, una faena final de limpieza que solo un militar retirado con TOC por la discreción podría intentar. Arrastra el cuerpo del nahual hasta un punto remoto del rancho, lejos de la cerca y de los caminos trillados, cavando una fosa poco profunda, con la última reserva de su fuerza, sepultando a la criatura no para esconder un crimen, sino para negarle al Estado la capacidad de recuperarla y estudiar su muerte. El cuerpo, que poco a poco recupera una forma vagamente humana al relajarse, desaparece bajo la tierra, llevando consigo el secreto de su origen. La lucha ahora se traslada de la carne al éter, del campo de batalla a la memoria, en el único acto de confesión que Evaristo se permite después de décadas de silencio
silencio obligatorio. Se sienta en el único sillón de la sala que ha sobrevivido al asalto, la luz débil de un candil improvisado cayendo sobre su rostro cubierto de polvo y sangre seca, y enciende un viejo grabador de casete que usaba para sus notas de inventario. No se dirige a un tribunal ni a un sacerdote, sino a un único oyente futuro, su nieto, la única persona a la que siente la responsabilidad de legar la verdad. El ex capitán sabe que está grabando su testamento, un manual de 1900, instrucciones sobre cómo sobrevivir en un mundo donde el gobierno y los monstruos son a veces la misma entidad. A través del micrófono estático, Evaristo no ofrece disculpas por la vida de soledad y violencia que eligió, sino una disección clínica de la verdad institucional que lo ha consumido. Describe la frialdad con que los trajes encubrieron la masacre de 1984, la facilidad con que falsificaron las causas de muerte de sus compañeros y la existencia del Proyecto Lázaro, un nombre que pronuncia con un tono de odio contenido y profundo. La cinta captura el sonido de su respiración áspera, el dolor en su voz ronca, mientras detalla cómo el miedo y el silencio fueron las herramientas más efectivas del enemigo, permitiendo que la aberración biológica que enfrentó en el desierto fuera creada y liberada sin consecuencias políticas ni morales para nadie en el poder. La cicatriz en su antebrazo, una herida profunda y sucia que palpita con fiebre latente, se convierte en el símbolo físico de esta última verdad que se niega a callar. Evaristo explica que la victoria de esa madrugada no fue física, sino de voluntad, el triunfo de un solo hombre que se negó a seguir el guión del Estado, que se negó a permitir que el monstruo simplemente desapareciera en el desierto sin dejar rastro de su origen. Él sabe que en este país el verdadero horror nunca está en la sierra, está en los escritorios con aire acondicionado, en los sellos de confidencialidad y en los presupuestos que financian la creación de lo inexplicable para proteger el orden político establecido, convirtiendo a sus propios soldados en bestias y luego en carne de cañón desechable. La cinta corre, llenándose lentamente con el fardo de su vida y de los secretos de la nación, una confesión narrada en tercera persona por un hombre que se ha distanciado tanto de sí mismo que solo puede verse como un observador ajeno. El viejo explica que la placa de titanio y la identificación del periodista son las únicas armas reales que quedan, la munición para la próxima guerra, la que se libra con la tinta y la verdad, no con el plomo. Su misión ha terminado. Ya no debe ser el centinela, sino el mensajero, pasando la antorcha del conocimiento a la siguiente generación. Una herencia no de tierras o dinero, sino de vigilancia perpetua y un sano escepticismo hacia cualquier autoridad que prometa seguridad a cambio de ceguera voluntaria. Se detiene, cerrando los ojos con un suspiro que suena a resignación terminal, y luego retoma el hilo con una voz más baja, pero cargada de una seriedad profética que corta el aire viciado de la sala. Le dice al micrófono que el miedo más grande no es que la criatura vuelva a aparecer, sino que el sistema que la creó se sienta desafiado, desatando una cacería humana para recuperar la evidencia que Evaristo ha escondido y sepultado. Advierte que los verdaderos sicarios del Estado no tienen garras, sino placas y uniformes, y que vendrán buscando el implante, dispuestos a quemar el rancho y borrar al viejo de la historia con la misma eficacia con que borraron a su pelotón hace 30 años en la selva. El hombre, exhausto, se levanta de la poltrona, la acción un esfuerzo visible que casi lo hace caer, y se dirige a la única fuente de agua que funciona en la cocina, tomando un trago largo y desesperado que apenas calma la sequedad de su garganta. Deja la grabadora en la mesa, al lado del cargador de la escopeta, que yace abierta y humeante por el uso reciente. La cinta sigue rodando, registrando el sonido ambiente del rancho de las ánimas, la casa que ahora es un monumento a la locura y a la lealtad traicionada. La advertencia ya ha sido dada, el legado depositado en un par de bobinas de plástico frágil que contienen más verdad que todos los archivos gubernamentales juntos. Su parte en la historia ha concluido, dejando el resto a la suerte y a la conciencia del oyente. Vuelve a la poltrona, la mira con desdén y luego se sienta en el suelo, con la espalda apoyada contra el muro reforzado que tantas vidas ha salvado. La cinta graba sus jadeos, sus movimientos pausados, mientras saca el implante y la cartera del periodista de su bolsillo, colocándolos cuidadosamente junto a la grabadora. Estos objetos son su legado final, su última voluntad y su testamento de guerra. Evaristo sabe que el desierto no olvida a los que mueren en él, y ahora, al dejar esta evidencia física y sonora, se asegura de que tampoco olvide las razones de su lucha solitaria. La verdad, aunque dolorosa y peligrosa, es el único descanso que un soldado como él puede permitirse. La última acción capturada por la grabadora es un sonido metálico y seco, el clic del cerrojo de la escopeta al
recargarse con el último par de cartuchos modificados. Evaristo no lo hace por pánico, sino por protocolo, un reflejo automático de disciplina que lo acompaña hasta el final de sus días. Mira hacia la ventana rota que la criatura atravesó, observando cómo el sol ahora alto ilumina el paisaje árido del monte, un mar de mezquites donde el peligro acecha en formas visibles e invisibles. Su rostro, marcado por la edad y el trauma, no muestra miedo, sino una calma terrible y definitiva. Ha hecho lo que pudo. La voz de Evaristo regresa al micrófono para la frase final, una sentencia que resume la filosofía de su existencia y el peligro que acecha a todos los que creen vivir en la ignorancia segura. Es una advertencia que trasciende el tiempo, dirigida a su nieto y a cualquier otro que se atreva a escuchar el cassette. Pronuncia las palabras lentamente, con la autoridad de un hombre que ha visto el final de la verdad, que ha tocado el corazón oscuro de la corrupción biológica y política de su país, dejando el fardo de la vigilancia a los que vendrán después de que el polvo se asiente sobre su propia historia y su rancho maldito. El sonido final en el casete es un silencio prolongado, una inactividad que dura varios segundos antes de que la cinta llegue a su fin con un chasquido suave, deteniéndose justo cuando Evaristo cierra los ojos. El observador ve al viejo soldado en el suelo, su rostro finalmente en paz, con la escopeta cruzada sobre el pecho como un escudo. El rancho Las Ánimas permanece en el silencio del desierto, un monumento a las verdades que el Estado mexicano se esfuerza por enterrar. El silencio es la prueba, la vigilancia queda como un eco en el aire. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Comenta, el bosque no. Olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.